En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de una de las primeras APIs de JavaScript y concretamente del API de geolocalización. Sin embargo, para ello es preciso que dispongamos de algún mecanismo que nos ofrezca o bien el propio recurso de JavaScript o bien alguna librería adicional que nos permita comprobar si existe soporte dentro del navegador correspondiente del API que debemos de usar. Para ello vamos a comenzar por crear un nuevo proyecto, exactamente igual que hemos hecho durante el vídeo anterior. Usaremos también una aplicación web vacía, le llamamos geolocalización y lo ubicamos en el escritorio. Igual que sucedía en el caso anterior, Visual Studio nos creará una estructura de proyecto web con unas referencias a las librerías de .NET en caso de que fuera necesario usarlas y un archivo de configuración del sitio web que por defecto recibe el nombre de web.config, como podemos ver aquí. Vamos entonces a añadir una nueva página HTML. Y una vez que tenemos esta página HTML y que la configuramos para utilizar el HTML5 estándar y no el XHTML, el primer paso a dar sería hacer referencia o bien a una librería escrita por nosotros donde pudiéramos realizar ese proceso de comprobación de la existencia de ese soporte que se necesita si queremos que luego nuestra rutina de llamada funcione, o bien utilizar alguna librería exterior. La recomendación por parte de todos los creadores de entornos de desarrollo es en este momento la misma. Resulta mucho más fácil utilizar una librería ya especializada para realizar esta tarea. Y concretamente la librería recomendable se llama Modernizer. Dado que esa librería puede, por supuesto, descargarse desde su sitio web, pero también es posible incorporarla a nuestro proyecto a partir de la opción de Visual Studio, vamos a hacerlo mediante esta segunda opción. Si nos vamos al menú del proyecto y dentro del menú del proyecto seleccionamos la opción Administrar paquetes NuGet, veremos que se nos abre la ventana de selección de elementos en línea que se va a conectar a internet y concretamente va a revisar todos los paquetes que están disponibles desde este contexto. Como vemos ahí hay realmente bastantes. Por ejemplo, tenemos la librería jQuery que usaremos en otros vídeos, tenemos librerías especializadas para el tratamiento de datos JSON como es JSON.NET, el propio sistema de acceso a datos de Microsoft, que es Microsoft Entity Framework, y un poquito más abajo podemos ver nuestra librería Modernizer. Como vemos aquí, nos basta con pulsar instalar. Modernizer es descargado automáticamente ya en la última versión, de forma que no tenemos que preocuparnos por la versión, y una vez que cerramos esta ventana podemos ver cómo aquí en los scripts ya existe una referencia a esta librería, ¿no? Es muy fácil de utilizar, para ello basta con que hagamos referencia a esta librería aquí al principio, arrastremos la librería desde la ventana del explorador de soluciones a la zona de la cabecera de la página, con lo cual se va a generar un elemento script que va a apuntar exactamente a la librería que nos acabamos de descargar. Desde este momento nosotros ya podemos escribir código que nos permita comprobar la existencia de ciertos recursos en el navegador del cliente cuando esa página sea visualizada. Así pues, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear aquí un pequeño título para nuestra página de demostración de geolocalización, y a continuación vamos a añadir un elemento, un párrafo que nos diga si disponemos de soporte de geolocalización dentro de la máquina que esté visualizando esto, ¿no? En este momento este párrafo podemos
podemos identificarlo, podemos llamarle de alguna forma concreta, por ejemplo, soporte. Tal cual lo hacíamos en el vídeo de introducción, podemos utilizar una rutina a continuación, una rutina de script, para que lo primero que suceda en la carga de la página sea una llamada a esa librería Modernizer que nos compruebe si efectivamente hay soporte de geolocalización o no lo hay, y en el caso, tanto en el caso positivo como en el negativo, nos añada esa información al párrafo que acabamos de incluir ahí. Por tanto, lo primero que haremos será añadir una rutina de script aquí, tal como lo hacíamos en el vídeo de introducción, y podremos ver que podemos comprobar, nosotros podemos escribir ya código para saber si esta librería Modernizer nos indica la existencia del soporte no ya solo de esta característica de geolocalización, sino de cualquier otra que tenga que ver con HTML5, con CSS3 o cualquiera de las APIs relacionadas con esto. Si pulsamos aquí en Modernizer, veremos que se trata de un objeto que dispone de una serie de propiedades. Son propiedades booleanas, en todos los casos devuelven verdadero o falso, indicándonos si cualquiera de estas características se encuentra disponible. Como vemos, una de ellas es precisamente la de geolocalización, de forma que nosotros podemos aquí hacer una comprobación dentro de un bloque if y decir que sí disponemos de el mecanismo de geolocalización. Entonces es cuando vamos a actualizar la información correspondiente. Vamos a recuperar la referencia al elemento que hemos llamado soporte, y una vez que hayamos hecho eso, vamos a incluir dentro de su código interno una referencia para que nos diga que efectivamente, pues en este caso, sí hay soporte, y en caso contrario nos diga que no hay soporte, y de esa forma podamos disponer de una interfaz de usuario correcta desde el principio. Esto sería el primer paso a dar. Pues naturalmente en un código real lo incluiríamos dentro de alguna función que sería llamada en el proceso de carga de la página. Una vez hecho esto, bastaría para comprobar esta situación con que visualicemos nuestro código, como estamos haciendo aquí. Efectivamente vemos que nos indica que sí que existe soporte de geolocalización. Bien, una vez que sabemos que esto está disponible, el siguiente paso que podríamos realizar es hacer una primera llamada a la geolocalización. Pero hay que tener en cuenta aquí, como sucede en JavaScript muchas veces, que aquí estaremos jugando con dos conceptos. Uno es la llamada y otro es la recepción de datos. La llamada se produce de forma asíncrona, de modo que se programa independientemente la llamada, y en otra rutina separada la actualización de la información de esa llamada. Por tanto, y sin incluirlo dentro de ninguna función, el siguiente paso que vamos a hacer es recuperar del objeto Navigator que tenemos aquí disponible este objeto geolocation, y indicarle que queremos hacer una llamada para obtener la posición actual. ¿Cómo se consigue eso? Pues lo podemos conseguir a partir de una llamada. Como podemos observar, este objeto geolocation, propiedad de Navigator pero objeto a su vez, dispone de un método denominado getCurrentPosition, al que supuestamente podemos pasarle una serie de argumentos, uno de los cuales es obligatorio, que es, como vemos ahí, position callback, que es una función, una retrollamada, y dos argumentos adicionales que podrían llamarse, que son para el tratamiento de errores y para pasarle opciones adicionales. Si lo que simplemente deseamos es que se produzca esta llamada y que nos devuelva la información, pues lo que vamos a hacer es llamar a getCurrentPosition y pasarle aquí el nombre de una función que nosotros vamos a crear, que se llamará actualizar interfaz de usuario. De forma que esa es la llamada asíncrona. Una vez que ya sabemos que disponemos de este servicio,
ahí estamos preparados para ello. Ahora lo único que nos queda es crear aquí esta función, actualizar interfaz de usuario, sabiendo que una vez que la llamada se haya producido y se nos devuelvan los datos, se va a recibir como argumento de la función que le hayamos indicado, en este caso actualizar interfaz de usuario, la posición correspondiente. Podemos llamarlo con una variable de cualquier nombre, posición por ejemplo, y nuestra labor ahora es recuperar de ese objeto posición, que ya nos aparece disponible gracias al IntelliSense de Visual Studio aquí, los datos que tenga sentido actualizar. Así pues, lo que vamos a hacer entonces ahora es, vamos a añadirle aquí un pequeño código fuente con la información correspondiente de 3 sitios donde poder ubicar los resultados de esta llamada. Para ello vamos a utilizar por razones de rapidez un code snippet que tenemos aquí, y que simplemente lo que hace es crear 3 elementos H5 más un H2 que nos indica la ubicación actual y que van a expresar la latitud donde nos encontramos, la longitud y el nivel de precisión con el que esa información se nos devuelve. De tal forma que en tiempo de ejecución, pues primero el API de geolocalización pedirá al usuario conformidad para ver si es correcto solicitar la ubicación, y si tiene el permiso se producirá la llamada, y cuando la llamada finalice se actualizará la interfaz de usuario. Una práctica habitual consiste simplemente en crear 3 variables. Por ejemplo, si vamos a hablar de latitud, longitud y precisión, pues 3 variables donde nosotros vamos recogiendo aquí dentro de este objeto position, o posición, como hemos llamado aquí, la información pertinente. Operando de esta forma obtendríamos un código final como el que vemos en pantalla, que lo simplificamos por rapidez en el vídeo. Obtenemos la latitud a partir de este valor de la posición, que supuestamente nosotros recogemos como argumento en la función de la respuesta, y dentro de ese objeto posición disponemos de una variable, otro objeto más que se llama coordenadas, y dentro de las coordenadas ahí está la latitud, la longitud y la precisión correspondiente. Se trata pues de recuperar simplemente esos valores y de asignar o actualizar la interfaz de usuario con los valores obtenidos, de manera que se refresque esa información. Cuando visualizamos esta página dentro de Internet Explorer, como apreciaremos, como ya hemos hecho la consulta más veces, no nos está pidiendo en este caso confirmación o permiso para obtener la ubicación de geolocalización, pero cuando el alumno realice este ejercicio verá que efectivamente la primera vez se solicita ese permiso. De hecho, si nosotros visualizamos esta misma página con otro navegador distinto, por ejemplo con Google Chrome, veremos que el funcionamiento es idéntico al anterior, solo que en el momento en que se produce la llamada, efectivamente aquí nos indica en la parte superior que el sitio web localhost 7712 quiere usar la ubicación, si permitimos o denegamos este hecho. Si lo permitimos, se produce la llamada y, como vemos, efectivamente también pues se está actualizando con la información correspondiente. La precisión es muy débil, depende de las características del navegador, etcétera, pero aquí se trata de una precisión más o menos aproximada, y no es comparable con los otros mecanismos que hemos visto en la parte teórica, tanto de GPS como por triangulación de Wi-Fi. Y esto es todo. En el próximo vídeo veremos otras características de utilización de las APIs de JavaScript.